muerta, obtenemos un total disculpen, ¿el ejemplo número 1? Sí, el ejemplo número 1. Ya. Ya, bueno, ahí tenemos una carga muerta al principio calcula el enduelado, las instalaciones y eso la suma con la carga viva que es de 223. Ya. Ajá. No, ahorita acabo de darme cuenta que está. Bueno, hay una parte en la que ya se utiliza L sobre 350, pero él utiliza un valor de 400. Ese valor no sé de dónde sale exactamente porque en el gráfico no se ve, no sé si será el valor total del... Ya, correcto. Ajá. En el gráfico se ve 390, pero no sé, por la precisión del gráfico, no sé si se aprecia que 390 es la distancia libre entre vigas. Entonces, ¿por qué le estamos poniendo 400? Porque es al eje. ¿Ya? Ya, y el ancho de la sección, o sea, sería de 10 centímetros, la base. En la sección, no creo, porque estamos diciendo que la viga es de 7 por 13. Claro, pero entonces se le considera como 400 centímetros. Verán. Nosotros ahorita estamos diseñando las viguetas. Y vamos en este orden, vamos siempre de arriba hacia abajo, viguetas, vigas, columnas. Sin embargo, yo, como usted está viendo en este rato, necesito asumir un ancho, ¿no es cierto? Nosotros le hemos sumado 10, que usted tiene razón, puede decir, estamos asumiendo que el ancho de la viga es 10. Lo más probable es que no sea 10. ¿Por qué? Porque para empezar, 2 vigas juntas son 12, ¿no? O a lo mejor necesita 3 vigas juntas, el rato que diseñe la viga principal, ¿ya? Entonces, ahorita simplemente le sumo eso para hacerles caer en cuenta que hay una distancia que hay que considerar, que los 390 es libre, pero hay una distancia entre ejes que posiblemente luego nos toque hacer un reajuste cuando hayamos diseñado la viga principal, ¿ya? Entonces, puede que en realidad no sea 400, que sea 402, por decir algo, ¿ya? Pero, regresando al diseño, entre 400 y 402, pues, como manejamos un poco de holguras, difícilmente va a cambiar el diseño. Sin embargo, sí será bueno que posteriormente regresemos y hagamos un ajuste. Esto, siempre tenemos que pensar en qué vamos a hacer en el Excel. Porque, claro, como ustedes ven, no es difícil, son operaciones básicas, pero normalmente están concatenadas. Viguetas, vigas, columnas. Entonces, lo mejor sería tener una hoja Excel que nos vaya leyendo los datos, nos vaya actualizando para no tener que hacer todo de nuevo. Si bien las operaciones son básicas, en cambio, la cantidad de operaciones y de información que manejamos sí es relativamente grande, ¿no? Como ustedes ven, nos toma 3 páginas el resolver una vigueta bien simple. Obviamente esto en el Excel en una pantalla lo hacemos. Entonces, eso tengan siempre en la cabeza. Tenemos que trabajar con el Excel porque eso nos ayudará. Porque además estamos haciendo una vigueta. Cuando diseñamos una vivienda, pues no tengo una vigueta, un tipo de vigueta. Tendré 3, 4, 5, sobre todo en viviendas, porque la disposición arquitectónica es tan diferente que nos genera distintas luces, distintos ambientes, donde inclusive las cargas pueden ser diferentes. ¿Sí está claro en eso? Sí. Ahora sí, capitán, disculpe que le cortamos la palabra, capitán Mancheno. Dije, mi declaración era que por decir, una pregunta que por decir la deformación total siempre tiene que ser menor a la deformación admisible, siempre tiene que ser menor porque está viendo en el ejercicio que no cumplía. ¿Y cuál es la opción que se puede dar ahí? Ya, claro. Porque ahí estaba viendo que la deformación total es mayor. Entonces, sí, a la deformación tanto de la carga viva como la carga muerta. Tenemos que rediseñar. A ver,
La clase anterior decíamos, hay dos parámetros importantísimos que analizar, resistencia y deformación. Resistencia son las propiedades mecánicas, flexión, corte, compresión. Y esa la dejamos como segundo paso. El primer paso lo trabajamos siempre deformaciones, porque en madera suele ser más crítico, suele gobernar el diseño las deformaciones. Entonces, ¿qué consiste estas deformaciones? Pues, para empezar, ya sabemos que hay dos tipos de deformaciones. Deformaciones solo por carga viva y deformaciones totales. Las totales las obtenemos carga viva más cargas permanentes. Recordando que en las cargas permanentes debemos considerar la deformación diferida. Deformación diferida que por facilidad se la evalúa como el 80% de la deformación instantánea de las cargas permanentes. Bien, obtenida esta deformación total, comparamos con las deformaciones admisibles. Para carga viva, aquí en la tablita 8.1 dice sobrecarga. A ver, voy a compartirles la tabla. Aquí. Una ventana. Así. Compartir. Ya, ahí creo que estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces, aprovechando su pregunta, quería aclarar lo siguiente y luego le respondo. Nosotros en la tabla tenemos dos casos, o se nos presentan dos casos. Para la carga viva, que aquí les llama sobrecarga, siempre es L sobre 350, siempre L sobre 350. Pero para la carga total tengo dos posibilidades, dos opciones, ¿no? En A dice con cielo raso de yeso, B sin cielo raso de yeso. Recuerden que este librito, este manual es un poco antiguo, es del año 81-82 y por eso usa estos términos, pero en realidad ahora el cielo raso de yeso casi no se lo usa, pero tenemos el gypsum, que es el que más se usa y es un producto parecido. Más bien, aquí a lo que se refiere, deberíamos verlo es de la siguiente manera. Cuando dice con cielo raso de yeso, se refiere a un cielo raso o a un entrepiso, porque puedo estar diseñando tumbado o puedo estar diseñando entrepiso, flexible. Es decir, un entrepiso, un cielo raso fácil, formable, como es el gypsum, como es un tumbado de malla de los antiguos. No sé si ustedes han visto construcciones antiguas donde el tumbado era un encaje lucido. Ese es un cielo raso flexible. Mientras que si yo tengo un cielo raso rígido, como es una loseta 8, 10, 12 centímetros, una loseta maciza, ese ya es un cielo raso rígido. Entonces, el caso es para un cielo raso flexible y el caso B es para un cielo raso rígido. Entonces, lo que aquí dice es que en el cielo raso rígido nosotros podemos permitirle unas deformaciones un poquito mayores, un tanto mayores, porque obviamente el hormigón es elástico, puede deformarse, retiramos la carga viva y se recupera. Obviamente que en esta deformación pueden introducirse fisuramientos. Y por eso es que existe un límite, un control. Si nosotros no tuviéramos este límite L sobre 250, tiro la carga viva y se recupera. Uno diría, no pasó nada. Mentira. Esa fisura está ahí. ¿Y cuál es el problema de las fisuras? Que permiten el paso de la humedad, permiten el paso del agua. Y a largo plazo, o mediano, largo plazo, el acero se corroe. Entonces, ese es el problema de no controlar deformaciones, ¿ya? Pues por eso es que es súper importante chequear estas dos deformaciones. Solo carga viva tiene que ver con el uso, con el confort de las personas. Si nosotros tenemos una deformación mayor al L sobre 350, ¿qué va a suceder? Bueno, por un lado puede ser que las puertas no se abran bien, que las puertas se traben en el marco,
que las ventanas no corran libremente, por ahí se ajusten, porque obviamente en la deformación exagerada se pierde la alineación, se pierde el nivel y se generan deformaciones de tipo permanente que afecta al uso, al funcionamiento apropiado. Pueden ser pequeñas estas deformaciones, pero no generan problemas estructurales, pero sí de uso. No funcionan bien. Si un objeto se cae al piso, empieza a rodar. ¿Por qué? Porque se ha hecho una especie de batea el piso. Entonces, ese sentido tiene el control de la deformación por la sobrecarga. Entonces, no es que va a colapsar la estructura, pero sí le va a afectar al servicio de la estructura. Bien, ahora sí contestándole al capitán Manchete. Nosotros calculamos, adelante están las fórmulas bien sencillitas, ahí tenemos 5WL a la cuarta sobre 384 EI. Recuerden una vez más, esto es para una carga uniformemente distribuida. La clase anterior hablamos de esto, pero recuerden que ustedes pueden tener, no es raro tener cargas puntuales, no es raro. Si yo tengo dos vigas que llegan, una viga apoyada entre columnas y una viga que se apoya con la viga principal sin columnas debajo, ¿qué está transmitiendo la viga secundaria a la viga principal? ¿Qué le transmite Rubén Darío? ¿Transmite momentos? No, ya dijimos que en maderas no se transmiten momentos porque la unión de estas dos vigas va a ser con pernos, va a ser con clavos, de pronto unas plaquitas de acero, pero tanto los pernos, los clavos y las placas de acero no son rígidos, permite que las dos vigas estén no desplazando, girando, y si es que gira, si es que rota, no hay momento. Entonces no se transmite momentos. ¿Qué otra cosa se transmite la viga secundaria a la viga principal? Una carga puntual. Correcto, una carga puntual, perfecto. Entonces, son muy comunes las cargas puntuales. Entonces, ustedes tienen que revisar sus apuntes de estática, de estructuras isostáticas, de resistencia de materiales, porque vamos a trabajar con cargas puntuales y por lo tanto necesitamos saber calcular las deformaciones con cargas puntuales. Esta carga puntual puede estar en el centro o puede estar desplazado hacia un lado. Y la mayoría de las veces tenemos no solo la carga puntual, sino también cargas distribuidas, es decir, vamos a trabajar con las dos cargas, puntual y carga distribuida. ¿Me puedo repetir la pregunta, ingeniero? Les decía, estábamos conversando que no es raro tener cargas puntuales. Cuando una viga secundaria se apoya en una viga principal, esta viga secundaria le transmite carga puntual. Que el tablero de cargas. Una carga distribuida por tu lado. ¿Cómo calculo las deformaciones? Se podría calcular para cada tipo, uno para el elemento solo con carga puntual y para el elemento con la carga distribuida, y luego tomaríamos las deformaciones. Perfecto, es lo que conocíamos como el principio de superposición, ¿no es cierto? Trabajamos como dos vigas independientes, primero solo la carga distribuida, segundo solo la carga puntual y luego sumar los efectos. ¿Por qué? Porque estamos con las hipótesis básicas que era la ley de Hooke, ¿no es cierto? Al principio de proporcionalidad en las deformaciones, que las deformaciones permanecen planas antes y después. Entonces, eso nos permitía utilizar el principio de superposición. Eso es lo que hacemos, no nos complicamos, no deducimos fórmulas especiales ni extraordinarias. Sabemos cuál es la fórmula para carga distribuida, está ahí tan simple. Sabemos cuál es la fórmula para carga puntual en el medio, PL cubo sobre 48 EI.
Si la carga no está en el medio, bueno, la formulita es un poquito más amplia, pero lo encontramos en nuestros cuadernos, en nuestros apuntes de resistencia de materiales deben estar, y si no, en cualquier libro de resistencia lo tenemos. Entonces tenemos que saber esa, y calculamos independientemente y luego simplemente sumamos, ¿no? Sumamos, listo. Ese es el camino. Igual vamos a hacer así en momentos, por ejemplo, en momentos importantes. Yo puedo calcular independientemente y después sumar las dos. Perdón. Ahí apareció. Ya. Entonces, estábamos diciendo que hemos calculado las deformaciones y resultaron mayor que las admisibles. Chuta. ¿Complicados? No, esto sucede. Lo importante es cómo resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Tengo varios caminos. Si ustedes recuerdan, la deformación, simplemente analizando la fórmula, ¿de qué depende? W, la carga, L, la luz, E, módulo de elasticidad y momento de inercia. Módulo de elasticidad depende de la madera que estamos usando. Entonces, difícilmente podemos mover algo porque el dueño ya nos dijo, yo quiero que me hagan colorado, y ya quiere, pues. Y si quieren colorado, hay que hacerlo en colorado. Entonces, el módulo de elasticidad no puedo cambiar. L depende de la arquitectura. Y a veces sí puedo reducir, porque si estoy diseñando una viga que está sobre una pared, yo puedo introducir columnas extras sin afectar la arquitectura, porque estas columnas extras pueden perderse en la pared. Pero si yo estoy diseñando una vigueta, no, pues porque la vigueta está en mi cielo raso. Entonces, yo no puedo poner en el medio de la vigueta una columna porque estaría interrumpiendo el funcionamiento del espacio útil, ¿no? Entonces, esta no es solución en el caso de la vigueta. Por lo tanto, el L a veces puedo, pero a veces, la mayoría de veces no puedo. Me quedan dos parámetros, W, carga, y momento de inercia. W, ¿puedo disminuir la carga? Wilson Paul, ¿puedo disminuir la carga? No se podría disminuir la carga, ingeniero. ¿Por qué? Pensemos que estoy en las viguetas. Estoy diseñando las viguetas. ¿Cómo habíamos calculado la carga en el ejemplo anterior y en general? ¿Cómo calculamos la carga que le toca a cada vigueta? La carga W. Las cargas vivas y las cargas totales. Correcto. Lo primero que hicimos es calcular el peso del entrepiso. Es duela, es tablón, es una loseta, de pronto encima tengo porcelanato, es decir, calculamos los pisos. Vemos si hay o no hay paredes encima. Y luego vemos la carga viva, bueno, eso es aparte. Entonces, lo que hacemos primero es una carga por metro cuadrado, ¿cierto? Una carga por metro cuadrado. Pero después, esa carga por metro cuadrado, ¿qué hacemos para determinar la carga que le toca a cada viga o a cada vigueta? Es por el ancho cooperante de cada vigueta. Correcto, multiplicamos por el ancho cooperante. Entonces aquí se me ocurre algo. El W es la carga por metro cuadrado por ancho cooperante, que en definitiva es el espaciamiento de las viguetas, ¿no es cierto? Si yo quiero bajar el W porque se me pasaron las flechas, entonces, ¿cómo puedo bajar el W? Disminuyendo el espaciamiento entre las viguetas. Poniendo más viguetas. Pongo más viguetas. Al poner más viguetas, disminuyo el espaciamiento entre las viguetas. Correcto, esa es la respuesta. Entonces, sí puedo modificar el W. Imagínense que lo opuesto, que el admisible, por decir algo, son, qué sé yo, 25 milímetros, y el cálculo me está dando que yo tengo apenas 12 milímetros de deformación. Lo contrario, ¿no? O sea, estoy demasiado baja. O sea, mi vigueta está sobredimensionada. Entonces yo puedo decir, bueno, aumentemos la carga, pues.
aumentémosle la carga. Entonces, ¿qué hago? Resto, quito una o dos viguetas. Yo tenía antes 7 viguetas, pero como mi viga está sobredimensionada, no la estoy aprovechando toda su capacidad, entonces en vez de poner 7 pongo 5. ¿Qué estoy haciendo eso? Al poner solo 5, estoy aumentando el espaciamiento. Y al aumentar el espaciamiento, estoy aumentando W. Entonces miren que esto siempre es factible. Bueno, no siempre. En viguetas siempre, o casi. Pero en vigas principales a veces ya no, porque la viga principal está coincidiendo sobre columnas, está sobre paredes. Arquitectónicamente yo no quiero ver una viga intermedia. Entonces depende de eso, ¿no? Porque afortunadamente en madera, o más bien dicho, si uno diseña en madera es porque quiere ver la madera. Entonces, sí hay opciones de aumentar vigas intermedias, vigas fuertes, sí hay opciones. Pero tal vez el dueño diga, no, 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 yo no quiero ver esa viga, ¿no? Podría ser. Entonces, el W casi siempre es manejable, casi siempre. Sin embargo, aprovechando esto, depende mucho, el W depende del espaciamiento y el espaciamiento depende del material que yo estoy colocando encima. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo estoy usando duela, tablón, tablero triplex, como entrepiso, yo tengo que tomar en cuenta que este material viene de 240 de longitud y nada más, de 240. ¿Qué quiere decir eso? Que para evitar desperdicio, el espaciamiento entre las viguetas tiene que ser submúltiplo de 240, submúltiplo, no hay más. Entonces yo puedo poner cada 80, cada 60, cada 48, cada 30. O sea, si yo pongo, qué sé yo, espaciamiento 57 centímetros, claro que sí puedo, por supuesto. Pero eso implica que en alguna parte yo debo recortar el tablero. ¿Por qué? Pues porque 4 por 57 es 28, es 1,28. Mi tablero tiene 2,40. 8 por 57, 56, 8 por 5,40, uy, ya me pasé demasiado. Hagamos algo menos. Para 2,40 con 57, con 5. 5 por 57 es 2,80, ya me pasé. Es decir, en algún punto yo debo recortar y desperdiciar, porque ese pedazo de tablero que yo recorto, ya no tengo dónde colocar. Y resulta que el tablero, la duela, el tablón son materiales caros, súper caros, mucho más caros que la viga, porque la viga, como decíamos en la clase anterior, puede ser simplemente aserrada. En el bosque le cantean con la motosierra, pasa al aserradero y le pasan un corte y listo. Mientras que para sacar la duela o sacar el tablón, tienen que, después de haber cortado, tienen que cepillar y buscar que las dimensiones estén bastante precisas, que no tenga defectos, que no tenga ojos, que no tenga deformaciones. Por eso es que el material de duela o de tablón es bastante más caro. Y no se diga un tablero triplex que es fabricado. Entonces, si es un proceso fabricado, pues tiene un costo mayor que un producto de tipo natural. Entonces, nosotros podemos modificar el W, pero dependiendo, siempre teniendo en cuenta qué tipo de material tengo encima. Si yo tuviese una loseta, ahí sí no me preocupo, pues, porque yo puedo poner las viguetas cada 75, por decir algo, cada 84, cada 96, cada lo que me dé el espaciamiento exacto entre vigas principales. Recuerden eso, porque yo puedo tener entre vigas principales, qué sé yo, por poner algo, 470. ¿Es múltiplo de 60? No. ¿Es múltiplo de 80? No. Yo puedo ponerle cada 59 centímetros, por decir algo. Como es una loseta de hormigón que voy a fundir en el sitio, no me preocupa poner un espaciamiento de 59. No me preocuparía poner un espaciamiento de 73, por decir algo, ¿no? Entonces, siempre debo tener presente cuál es mi material de acabado, porque ese va a gobernar el espaciamiento de las viguetas, sobre todo en madera.
Estos conceptos se aplican cuando diseño viguetas de metal también. En construcciones metálicas habrán pasado por esta situación. Bien, entonces, sí puedo mover el W, pero quizá no con la versatilidad, la facilidad que yo quisiera. ¿Qué me queda? La I, la inercia, el momento de inercia. Resulta que la inercia, como la ven, está en el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Como está en el denominador, a mayor inercia, menor deformación. Entonces, si yo tenía problema de que mi deformación está alta, porque supera la admisible, pues fácil, aumento la inercia. Y ya está, ya está. ¿Qué quiere decir aumentar la inercia? Diana Maribel. Aumentar el... Que aumentamos el área del esfuerzo, o sea, aumentamos el área de donde va a estar aplicado la peralte fuerza. de la viga. El área de la vigueta. Claro, o sea, en concepto, en principio sí. Sin embargo, no pierdan de vista lo que hablamos la clase El anterior. peralte. Las vigas, ya vamos por ahí. Las vigas de madera tienen secciones definidas, es decir, yo voy al aserradero o a un proveedor industrializado, Edimca, ITM, TecnoSuisse, o sea, hay varias empresas que nos venden ya el material, inclusive ya seco, inmunizado, seleccionado apropiadamente, sin defectos. O sea, hay empresas. Yo puedo comprar un aserradero, pero puedo tener algún inconveniente y tengo que tener cuidado con el material que me entregan. O puedo comprarle a un proveedor que me garantiza el material, pero obviamente el costo es bastante, bastante mayor, ¿no? Pero, ¿qué característica tienen el uno y el otro? Que las secciones ya están definidas. Entonces yo no puedo decir, oiga, yo quiero una viga de 9 por 16. Un ratito, no, ahí le van a decir, no existe, no existe. Le puedo fabricar, pero tiene un costo. Claro, algunos proveedores sí le pueden fabricar, otros le dicen, no, simplemente no, yo le vendo las vigas de 6 por 13 y eso es lo que hay, y no hay más. Entonces, cuando usted tiene que modificar la inercia, tiene que tener en cuenta eso, que usted va a tener que ensamblar la viga. Si su viga de 7 por 13 en estado natural o 6 por 12 en estado de acabado fino, no le dio, entonces tiene que ensamblar. Eso quiere decir, yo puedo hacer en obra eso, o para no complicarme, que me lo hagan en el proveedor, claro, con un costo mayor. Entonces, yo voy a unir dos vigas de 6 por 12. Entonces, si las pongo juntitas, mi sección es 12 por 12. ¿Será lo más recomendable? Depende. ¿De qué depende? Depende de si es una viga principal, si es una vigueta, las viguetas son las viguetas de entrepiso, las vigas secundarias. Recuerden que yo tengo vigas secundarias un montón. Si vamos al ejercicio que vamos a resolver, que ustedes empezaron a revisar, miren, un panel, un vano. Tengo dos vigas principales que son las horizontales y tengo 2, 4, 6, 8 viguetas, ¿ya? Entonces, estas viguetas son bastantes, y si mi casa no está formada por un panel, sino por un montón de paneles, entonces háganse la idea que las viguetas son un montón. Entonces, si yo tengo que reforzar, ensamblar estas viguetas, tengo que hacerlo de la manera en que me entre menor material posible, por costos básicamente, ¿no? Entonces, ponerle dos vigas juntas, claro que me da más ancho, pero como concepto, ¿es mejor aumentar el ancho o aumentar la altura? La altura, Claro, claro, porque la inercia es BH cubo sobre 12. Entonces, aumentando un poquito la altura, gano un montón de inercia, ¿no? Un montón de inercia. Entonces, miren que a lo mejor si aumento el ancho necesito una doble viga, debo gastarme 2 vigas en cada vigueta. Mientras que sí,
cambio la altura, a lo mejor solo tengo que aumentar 1/3 de viga. 1/3 de viga. Recuerden, yo les decía los cortes, creo que sí hablamos de esto. Yo no puedo poner, o sea, qué sé yo, decir, a ver, yo quiero una viga, calcularle exacto, y me dio de 6 por 14.36. Con eso igualo al admisible. Números podemos hacer, pero vamos a la parte práctica. Primero, recuerden que hay que tener una holgura. Hablamos de la holgura, no por si acaso, por temas como incendios. Pues hay que tener una holgura al menos o cercana al 10%, siempre. Entonces, no gano nada sacando una dimensión exacta, sino todo lo contrario. A ver, yo tengo mi viga de 6 por 12 y necesito necesariamente empatarle, reforzarle con una pieza que me dé mayor H y me dé mayor inercia. Entonces, si lo que me falta es bastante, pongo media viga. Es decir, a la viga de 12 voy a tener, mi viga en realidad es de 13. Y el aserrado se me come medio centímetro, entonces yo puedo dividirle en 2 mitades de 6 centímetros, ¿no es cierto? Entonces yo puedo trabajar con 6 por 18, por ejemplo, ¿no es cierto? 6 por 18. Si veo que con 6 por 18 me fui demasiado arriba, yo puedo tomarle el tercio. Y el tercio sería 4, ¿no es cierto? 4 más 4 más 4, 12. La viga tiene de 13, pero como he hecho 2 cortes, se me fue medio más medio, 1 centímetro. Entonces yo puedo hacer una viga de 6 por 10, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo hago. Yo veo cuánto me pasé del admisible. Si me pasé un poco, le aumento 1/3 de viga. Si me pasé bastante, le aumento media viga. Recuerden que la otra viga me va a servir para la vigueta de al lado, pues no, la otra media viga. Entonces, por eso son estos cortes, tienen que ser pensando en que lo que me sobre, tengo que utilizarle en otra parte, en otra vigueta o en otra viga principal, o como un elemento secundario de arriostramiento, de amarre, pero la viga me cuesta y no puedo así desperdiciarla. Le hago una viga de 6 por 20. Me sobra un pedacito de 3 centímetros, ya 3 no es nada y boto a la basura. No puede ser así. Cuidado, es plata. De poquito en poquito sumando es mucha plata. Y luego lo que va a pasar es que no nos van a volver a contratar porque el dueño va a decir, chuta, me costó un ojo de la cara, es que no te recomiendo ese ingeniero. Claro, podemos hacer bien, pero si sale carísimo, no vamos a tener clientes. Poco a poco se van a enterar que nuestras construcciones son demasiado caras. ¿Y por qué? Porque hay demasiado desperdicio. No necesariamente porque está súper bien hecho. Mucho desperdicio. Entonces, siempre hay que pensar en esto. Las cortes deben hacerlo de tal manera que el material sobrante deba utilizar en alguna parte. Eso creo que lo decía más adelante, pero aprovechando esto de las deformaciones, aquí cae preciso. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre eso o seguimos al tema de flexión? ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Inge, usted nos explicaba que en este ejercicio eran 7 por 13 la viga. Entonces, en la opción que utilizó una viga y media, quedarían 13 más los 6,50. Si perdíamos los 50 milímetros que se convierte en aserrín, nos quedaría 13 más 6, 19. ¿Usted elige 18 para dejar ese margen? Ya. Recuerde que para poder empatar 2 vigas, una viga y una media viga, una viga y un tercio, a la viga que completa, también tengo que aserrarle. También tengo que pasarle por la sierra. ¿Para qué? Para generar 2 superficies lisas y se puedan unir perfecto y no me queden espacios. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que no solo al pedazo de refuerzo tengo que cortarle o cepillarle, a la viga inicial también tengo que cepillarle. Entonces, por eso, generosamente, y para no trabajar con milímetros, redondeamos en centímetros. Entonces, yo tengo que hacerle a la final 3 cortes, ¿no? 3 cortes. Entonces, eso hay que considerar. Siempre tomen en cuenta eso. Mi viga inicial también tiene que ser cepillada. ¿Sí le aclara eso? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud
Y el cepillado se hace solo en las caras que van a estar en contacto. Claro, eso. Solo las caras Sí. que van a estar en contacto, correcto. Aunque depende, recuerden, del tipo de acabado, ¿no? Si el acabado es fino, pues todas las caras tienen que ser cepilladas, porque es la única forma de asegurarme una dimensión precisa. Todas las caras cepilladas, si es que la madera va a ser lacada, o sea, acabado fino, acabado visto, gustoso, elegante, todas las 4 caras tienen que ser cepilladas. Pero si el acabado es tipo rústico, solo las caras que se van a juntar, esas caras tienen que ser cepilladas. Inge, y una pregunta, a lo que se van a juntar las vigas, tal vez se les junta con algún perno, algún clavo, Claro, claro. y también Verá, ese cálculo, ¿es cálculo saber cada cuánto va el perno o el clavo, o, si, o por solamente el ojo? supuesto, claro que sí. Verá, ahí tenemos dos, no es que me voy a contradecir, ya les explico. Cuando estamos haciendo madera natural, las uniones tienen que ser empernadas, clavadas o con un accesorio que es el... Siempre se me da, qué bestia. El tornillito de rosca, tirafondo es la palabra. Yo uso mucho y me olvido. El tirafondo es una especie de perno de rosca gruesa que se adhiere a la madera con una punta filuda y la rosca gruesa. Entonces se adhiere, trabaja por adherencia. Los pernos no trabajan por adherencia. Para colocar el tirafondo, yo simplemente meto el taladro 1 centímetro, solo para darle un camino, como quien dice, 1 o 2 centímetros. Y luego introduzco a presión con la llave. O puede ser con un taladro eléctrico que le coge la cabeza y le enrosca, ¿no es cierto? Pero el tirafondo no pasa hasta el otro lado, no tiene que pasar al otro lado, sino que más o menos tiene que introducirse 8 veces el diámetro, ¿no? Entonces, se introduce la totalidad en la una pieza y en la otra se introduce más o menos 8 veces el diámetro. De esa manera agarro 2 piezas de madera. En cambio, con el perno no trabaja por adherencia, entonces yo tengo que taladrarle el ancho total de las 2 piezas que estoy uniendo, paso el perno y coloco tuerca y arandela por el otro lado. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. El perno trabaja a corte, agarra las 2 piezas y al ajustarle la tuerca, empata por presión y trabajan como una sola viga. En cambio, el tirafondo es por adherencia. La rosca es gruesa, es bien gruesa y bastante espaciada. Entonces, una gran diferencia. El clavo se usa en maderas suaves como el eucalipto, como el laurel, donde al introducir el clavo yo golpeo sin mucha fuerza y entra fácil. Y le ajusta, el clavo tampoco tiene que pasar hasta el otro extremo, también trabaja por adherencia. ¿Cuál es el problema del clavo en una madera clase B, una madera media dura o peor en dura? Que yo tengo que hacer una presión, un golpe fuerte, y al hacer el golpe fuerte al clavo en una madera B, casi seguro se me triza. En vez de perforarse, se triza. Porque la madera se deforma así. Entonces, el clavo solo en madera clase C, mientras que en clase B necesariamente necesito el taladro y necesito el tirafondo. Claro que el tirafondo tiene una capacidad limitada porque no tengo tirafondos muy anchos, de diámetro muy grande, ni de longitud muy grande. Cuando yo tengo que ensamblar vigas de luces grandes, en espacios abiertos, muy grandes, con carga viva alta, yo ya tengo que usar el perno, pero con placas que me ayuden a sujetar las 2 piezas que estoy uniendo, placas metálicas. Podrían ser también placas de triplex, pero no es muy frecuente. Se usa placas metálicas más por seguridad, por la resistencia. Con placas de triplex tendrían que ser bastante anchas, bastante gruesas para resistir el corte. En cambio, las placas metálicas, pues con 3-4 milímetros, más que suficiente, más que suficiente.
Entonces, eso hay que considerar siempre en el diseño, ¿no? ¿Con qué tipo de madera? Entonces, depende de eso, los accesorios metálicos que voy a usar. Es fundamental ese asunto. Entonces, al unir las dos piezas, yo tengo que asegurarme de que trabajen como una sola. Entonces, de ahí que no es suficiente, y esa es su pregunta, Richard, que no es suficiente con colocar un perno, un tirafondo en los dos extremos y ya está. ¿Qué va a pasar, Jefferson, si yo solo pongo estos pernos en los dos extremos? O sea, si le coloco pernos en los extremos y siendo que en el centro de la liga se me pueda desplazar o se me pueda abrir una abertura entre las vigas. Correcto, lógico, no, si no hay que pensar mucho, es obvio, se van a abrir, claro, en los extremos como están bien empernaditos no pasa nada, pero se van a separar las dos vigas en el centro, se van a deformar, obvio, entonces yo necesito en el centro, y no solo en el centro, necesito varias más. Obviamente esto se calcula y depende de un fenómeno que ustedes conocen en acero y en hormigón se da el pandeo, en madera también, en todo material se da el pandeo. Entonces, lo veremos después cuando hablemos de compresión, pero el espaciamiento de los pernos, de los tirafondos, se da en función de la luz de pandeo. Háganme acuerdo cuando estemos hablando de eso para explicarles nuevamente el tema de cómo calcular el espaciamiento de los tirafondos o pernos. Inge, otra pregunta. He visto que también les ponen una especie de collarín de metal. ¿Qué tan beneficioso es eso y para qué nomás se usaría? Bien, sí puede ser dependiendo del comportamiento de las vigas. Si usted está trabajando en columnas, por ejemplo, si las cargas son altas, puede ser que yo necesite muchos pernos, ¿no? Y a lo mejor necesito tantos pernos que el espacio, que la sección no me alcanza, una o dos, se va a ver feísimo, se va a ver un montón de pernos ahí, se va a ver feo. Entonces, el collarín, la ventaja es que la suelda es extraordinariamente resistente, es más resistente que la placa de acero, entonces de ninguna manera va a pasar que ese collarín se abra, se ensanche. Entonces ese es el beneficio, ¿no? Me evita tener que poner muchos pernos. A lo mejor le pongo unos dos nomás para que no se me desplace verticalmente o transversalmente, pero nada más. Ya con esos dos pernos controlo eso y la resistencia está dado por la suelda que tienen las placas para formar el collarín. Entonces pero yo tendría que colocar estos collarines igual cada cierto espaciamiento similar al que debería colocar con los pernos. Es decir, no es suficiente con colocar solo en el extremo inferior y el extremo superior. Necesariamente, o podría jugar con las dos, collarines en los extremos y algunos pernos en el intermedio. Es una forma. Todo depende de estética, básicamente. De cómo quiere verle el dueño, cómo quiero verlo yo, cómo el arquitecto desea verle eso, ¿no? ¿Algo más? No, dije gracias. Ya. ¿Alguien? Bueno, avancemos un poquito, aunque entiendo que todos revisaron, pero revisemos este tema del esfuerzo de flexión. Este diagrama ustedes han visto en acero, en hormigón. En hormigón quizá le manejamos un poquito diferente porque el área de compresión lo que hacemos es trabajar con un rectángulo de esfuerzos, ¿no es cierto? De ancho, de profundidad A y ancho C. Bueno, esta es la distribución de esfuerzos, es una distribución lineal porque la madera trabaja en el rango elástico. El hormigón, en cambio, sí puede pasarse al rango plástico, y por eso es que nuestro diagrama de esfuerzos en el hormigón es bastante diferente, ¿no? Aquí este diagrama es lineal porque estamos en el rango elástico. La fórmula típica de resistencia de materiales es M por C sobre I. El momento de las acciones externas, pero el momento flector es una acción interna. En alguna parte había cometido el error de escribir acciones externas.
Las cargas son externas, pero las acciones son internas. El momento, el cortante, la fuerza axial son acciones internas. Entonces, aquí no hay ningún problema de cómo calcular. Y recuerden que el fenómeno de la flexión lo que me genera es que una carga se traccione y otra carga, otra fibra se comprime. En este caso de las viguetas simplemente apoyadas, pues no pasa nada, no me importa cuál se tracciona y cuál se comprime porque el esfuerzo de flexión es el mismo. Sí será importante cuando yo tengo una sección compuesta, losa de hormigón y viga de madera, que lo vamos a ver dentro de poco. Ahí sí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque si la viga es simplemente apoyada, la fibra inferior se tracciona y la fibra superior se comprime. Perfecto, porque el hormigón está en compresión y tiene una capacidad de resistir bastante alta. Pero si la viga es continua, como vamos a ver en el siguiente capítulo, las vigas continuas, yo ya tengo momentos positivos y momentos negativos. A ver, Robinson, de Nantito Levi Robinson. ¿Qué problema? No problema. ¿Qué característica tiene el momento negativo? Podría ser que genera una deflexión hacia arriba. Opuesta a la convencional, ¿no es cierto? Claro. Trata de deflejar en sentido opuesto. Perfecto. Coherente con eso, ¿qué pasa con los momentos? Mire que ahorita estamos hablando de esfuerzos. El momento me genera un esfuerzo de tracción en la fibra inferior y esfuerzo de compresión en la fibra superior. Sí, para una viga simplemente apoyada, o sea, para lo que nosotros llamamos un momento positivo. La pregunta es, ¿qué pasa si el momento es negativo? ¿Dónde el momento es negativo? Sería cercano a los apoyos. En los apoyos, sobre el apoyo, correcto, ¿no? Entonces, en las cercanías de los apoyos, teniendo su máximo justo en el eje de apoyo. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede en ese punto, en esa zona del apoyo? ¿Qué sucede con los esfuerzos? Se transmiten. Sí, pero ¿sigue siendo tracción abajo y compresión arriba? No, ahí ya se invierte eso. Correcto, se invierte, porque el momento ahora está girando contrario. Tracción arriba, compresión abajo. Eso es un momento negativo, ¿no? Tracción arriba, compresión abajo. Si fuera la viga de madera solita, no me importa, porque en esfuerzo de flexión nosotros tenemos los admisibles 110, 150, 210, dependiendo del tipo de madera, pero me da igual, flexión es flexión, sea que se comprima o sea que se traccione. ¿Dónde está el problema? Cuando tengo sección compuesta, cuando tengo una loseta de hormigón sobre una viga de madera. Ahí sí tengo que considerar que en el momento negativo, en el apoyo, la fibra superior se tracciona. ¿Cuál es el problema de que la fibra superior se traccione? Sería que, o sea, no calculamos, o sea, el acero de refuerzo, calculamos para que se traccione en la parte de abajo y no de arriba. ¿Verdad que estamos hablando de madera y encima de la madera hay una loseta? Pero, o sea, el problema en la madera. En la madera realmente no creo que tenga problema porque tengo en la fibra inferior tengo compresión y claro, debo chequear de que sea menor que el admisible. ¿Sí? Pero puede que cumpla y cumpla muy bien. Sin embargo, el hecho de que la pieza de madera cumpla muy bien, es decir, sea menor que 150, que es el admisible, puede que yo tenga 128, menor que 150, perfecto. Lo que yo quiero resaltar es que no es suficiente que yo diga la viga de madera está perfecto. Cuando hablo de vigas continuas. ¿Por qué tengo que preocuparme en el apoyo? Valentina. Benja, ¿puedes repetir la pregunta?
¿Por qué yo estoy desde hace unos minutos haciendo un análisis especial en las vigas continuas, indicando, ya hemos conversado, que ahí hay un momento negativo? Y entonces yo digo, ¿por qué tengo que preocuparme si yo ya digo, el momento negativo me da un esfuerzo de tracción en la fibra superior y un esfuerzo de compresión en la fibra inferior? Entonces yo calculo los esfuerzos y en la fibra inferior digo, menor que 150, ok, perfecto, pero yo digo, no debo quedarme tranquilo con eso. O no es suficiente. ¿Qué me falta? Usted decía que también había un recubrimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta si ese recubrimiento también resiste o no. Bueno, el recubrimiento es recubrimiento y no resiste, pero sí puede incidir el espesor del recubrimiento, no como tal. Verá, es lo siguiente, estoy hablando de lo siguiente. El momento negativo produce tracción arriba, compresión abajo. Entonces, normalmente sigma es M por C sobre I, C superior, C inferior, ¿no es cierto? El M y el I están constantes y en sección compuesta, los Z sobre viga de madera es una T, ya no es un rectángulo, el eje neutro ya no está en la mitad, el C superior es diferente al C inferior. Entonces, a lo que nosotros llamamos Z, módulo resistente, yo tengo un Z superior, un Z inferior. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, no es suficiente con calcular en el Z inferior que sea menor que el admisible. Yo debo preocuparme porque arriba tengo tracción, ¿cierto? ¿Y qué problema me hace la tracción en el caso de la sección compuesta? Así que se intenten separar. Claro, sí, una opción. Sí puede pasar eso. Ya, no hemos hablado de eso porque más adelante viene la sección compuesta. Y claro, para que funcione la sección compuesta yo tengo que asegurarme de que eso no suceda. Para eso colocamos conectores de corte. Entonces digamos que sí me preocupé y puse conectores de corte suficientes, luego vamos a ver en detalle eso, y por lo tanto no se van a separar. Recuerden, arriba yo tengo una loseta de hormigón y ahí se produce tracción. ¿Qué pasa con el hormigón? Falla porque solo resiste compresión. Ajá, eso. El hormigón resiste muy poco. Quizá ustedes les dijeron, el hormigón no trabaja tracción. No, no es cierto, sí trabaja. Pero su capacidad es tan poca que en el hormigón armado convencional desechamos esa pequeña capacidad de resistir tracción. Van a ver ustedes el próximo semestre conmigo mismo hormigón preesforzado. Y ahí sí vamos a decir, no, un ratito. El hormigón sí puede resistir tracción y vamos a aprovechar esa capacidad que tiene de resistir tracción. Lo que pasa es que comparado con la capacidad de resistir compresión, es apenas del 10%, es apenas la décima parte, alrededor de la décima parte. Entonces, por eso es que en el hormigón convencional le desechamos, pero en el preesforzado aprovechamos ese poquito. Entonces, si en la unión loseta, viga de madera, en el apoyo yo tengo esfuerzo de tracción, yo tengo que tener cuidado porque mi hormigón puede fisurarse. Y lo que decía Valentina, hay un recubrimiento. Entonces, claro, que se fisura el recubrimiento no me preocuparía mucho, a menos que sea una loseta de terraza, porque al fisurarse ese recubrimiento, voy a tener filtraciones, pues, voy a tener goteras, es frito. Pero si es de entrepiso, no me preocuparía mucho. Pero las fisuras dependen de la magnitud del momento. Entonces, si el momento es bien grande, estas fisuras pasan el espesor del recubrimiento y llegan ya a lo que sería el hormigón macizo que está trabajando. Entonces, ahí sí ya es un riesgo grande porque pierde sección efectiva. Entonces, ese es mi problema, que yo debo preocuparme porque la fibra superior está traccionada y arriba lo que yo tengo no es madera, sino hormigón. Miren que en tracción la madera es más resistente que el hormigón, esa es la verdad. Por eso es que yo no me preocupo en la madera a tracción, no me preocupa el hormigón que esté traccionado. Entonces, ese es un análisis que hay que hacer, que lo vamos a ver después, sino que ahorita me adelanto porque estamos analizando los esfuerzos de las fibras. Entonces, no se olviden
que si yo tengo una fibra traccionada, esta puede ser crítica en vigas continuas. Si es una viga simplemente apoyada, no me preocupa porque simplemente yo trabajaré con la mayor esfuerzo, tracción o compresión, ¿cuál es mayor? Y chequeo que sea menor que el admisible, punto. Así de fácil es en madera. Pero cuando mezclo madera-hormigón, ya hay que tener cuidado. Eso es importante. Hay que tener cuidado, nada más. Ya veremos después cómo solucionamos. Listo. Veamos el esfuerzo de corte. Ya no nos falta mucho el esfuerzo de corte. Es interesante el esfuerzo de corte. Es súper diferente a lo que hacemos en hormigón, por supuesto. Y en acero trabajamos algo parecido, pero no tan igual. La fórmula que ustedes ven ahí, tau igual B por S sobre B por I, en realidad T es esfuerzo de corte, no es fuerza cortante. Tau es igual a B, B es fuerza cortante, ¿cierto? Fuerza cortante. ¿Cuál es la fuerza cortante que está actuando en el apoyo? Y no exactamente en el apoyo. ¿Alguien sabe dónde es crítico la fuerza de corte? Una distancia de... La distancia H. Eso. Cuando nosotros trabajamos en hormigón armado, decimos de una distancia D, siendo D altura efectiva. Cuando trabajamos en madera, es a una distancia H, siendo H la altura de la viga de madera. Y van a ver el próximo semestre que cuando hablo con una viga preesforzada, es a una distancia H sobre 2. Pues miren, eso hay que tener cuidado, ¿no? Depende del material para saber dónde debo calcular B. Yo el B es W por L sobre 2, pero en el eje del apoyo. Recuerden que el apoyo no es un punto. El apoyo, si es una columna, tiene 14 centímetros de ancho. Y si el apoyo, en el caso de la vigueta, está apoyado sobre otra viga, el apoyo es la mitad del ancho de la viga, es decir, pueden ser 6 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros. Pero en definitiva es un ancho. Esto hay que considerar. Entonces, el B que entra en esta fórmula está a una distancia H de la cara del apoyo, de la cara extrema del apoyo. Entonces no es H desde el eje, no, H desde la cara del apoyo. Hay un dibujito más acá, aquí está, miren, ahí está clarísimo, ¿no? Entonces la sección crítica es a una distancia H desde la cara interna del apoyo. Ahí yo debo calcular. Ahora, la mayoría de veces, no sé si en el ejercicio está así, despreciamos este cálculo porque como H es la altura de la viga y si estamos hablando de 13 centímetros, 15 centímetros, lo que se reduce el B es una nada, es poquísimo. Entonces podemos despreciarle, ¿no? Porque si estamos trabajando con el B en el eje y el B en el eje, pues hay unos pocos kilos de diferencia. Pero cuando trabajamos ya con vigas de una altura alta, porque son vigas armadas, vigas reforzadas, ya estoy hablando de 30 a 40 centímetros, entonces ahí sí ya es representativo. Entonces ahí sí la diferencia entre el B y el eje y el B en la zona crítica ya son cientos de kilos, ¿no? Ya son 300, 500 kilos. Vale la pena calcular. Entonces tomen en cuenta eso, ¿no? A una distancia H desde la cara libre del apoyo. Consideremos que este apoyo es una viga, es una columna que tiene un ancho real, ancho efectivo, ancho verdadero. Hay que considerar eso. Ese también se los llama Q. En otros libros de resistencia lo ponen como Q. Pero en definitiva es el momento estático de la sección transversal por encima de la sección analizada, del punto donde estoy calculando la fuerza de corte. En realidad, esta fórmula no la vamos a usar ahorita. Esta es la fórmula general. La vamos a usar para secciones compuestas que vienen despuesito. Ahorita aterricemos en lo siguiente nomás. Si nosotros estamos trabajando en una sección rectangular, la cuadrada es un caso particular de una rectangular, una sección rectangular maciza, esta fórmula pues se simplifica y nos queda en la que tenemos acá. 3 medios de B sobre B por H, o 3B sobre 2 veces BH, siendo BH la sección transversal
de la viga. Entonces, cuando tenemos viga madera sólida, esa es la fórmula así de simple, ¿no? Y este esfuerzo de corte tiene que ser menor que el admisible que está en la tabla. Listo, pare de contar. Tan sencillo como eso. Normalmente en sección maciza no tenemos problemas de corte, excepto que las luces sean pequeñas. Por nuestro diagrama, si las luces son pequeñas, pues el cortante es grande en los apoyos, pero y va cayendo rápidamente. Si la luz es grande, la disminución del cortante es pequeñito. Entonces, normalmente el cortante es crítico, y no solo en la madera, en hormigón, en acero. El cortante es crítico para luces pequeñas, luces menores a 2 metros, puede ser. Caso contrario, siempre predomina flexión. Y antes que flexión, deformación. Posteriormente veremos un caso en las que las vigas son las vigas armadas. Vamos a ver eso después de las vigas continuas. Ahí es crítico el corte, ya lo veremos. Y ahí regresaremos a la fórmula general que está acá, porque ya una viga armada quiere decir una viga fabricada con patines de madera sólida y alma de tablero estructural. El tablero triplex es un tablero estructural, pero no tan alta resistencia. Los tableros propiamente estructurales son los tableros OSB, que no se lo fabrica mucho en el país. La planta Pelícano, que está en la E35 vía a Pifo, ahí fabrican tableros estructurales, pero solo fabrican bajo pedido para proyectos específicos. Entonces no es algo que podamos conseguir en el mercado. Pero hay los tableros OSB importados de Chile. En Chile usan muchísimo el tablero estructural OSB. Y nosotros lo que pretendemos es usarles. Vamos a enseñar cómo usar esos tableros, cómo fabricar las vigas GIS, porque son súper eficientes. Vamos a ver cómo, que son muy eficientes porque puedo fabricar de cualquier altura con poco peso. Y el peso es súper importante porque el peso se transmite a las columnas. Si las columnas reciben más peso, tienen que ser más robustas. Y esa carga termina yéndose a la cimentación. Y si la cimentación recibe más carga, tiene que ser más fuerte en planta y en elevación. Y por ende mayor armadura. Entonces, siempre en el diseño de nuestros elementos estructurales tenemos que procurar lo más esbeltas posibles. Cumpliendo todos los parámetros, pero los más esbeltos posibles. Entonces, en esta primera parte nos vamos a quedar con la fuerza de corte calculada de esta forma más sencilla, luego pasaremos a la otra. Este diagrama de aquí arriba no es más que la distribución de esfuerzos a lo alto de una viga. Es importante, cuando yo no tengo una sección maciza como la que está dibujada, mi distribución de esfuerzos no es una parábola simétrica. Ahí está una parábola de segundo grado, con el eje de simetría en la mitad. En una viga T, formada por una placa de hormigón y una viga de madera, mi eje neutro no está en la mitad, sino un poco arriba, cercano a la loseta y a veces inclusive dentro de la loseta. Entonces, eso tenemos que calcular, creo que les dijimos hace la otra clase. Tenemos que saber calcular, eso no es más que un momento estático, la posición del eje neutro, porque en el eje neutro, allí se encuentra el esfuerzo máximo. Y esta formulita que está aquí arriba, el tau igual B por S sobre B por I, me da el esfuerzo de corte en el eje neutro, Y obviamente si yo quiero calcular en cualquier otro punto, debo usar esta ecuación que se encuentra aquí. Entonces, esta ecuación, 3 medios B sobre B por H por 1 menos Y sobre H medios al cuadrado, es a una altura, a una distancia Y. ¿Cuándo voy a necesitar esto? Cuando yo tengo secciones mixtas y yo necesito, por ejemplo, calcular los pernos. ¿Qué pernos? ¿Qué clavos? Se me fue otra vez. Tirafondo. ¿Cuántos y qué diámetro voy a colocar? Ahí uso esta expresión.
para encontrar cuál es el esfuerzo de corte en este punto, y este punto es la unión de la loseta con la viga de madera. Ahí vamos a usar, ¿ya? Entonces, en esta primera partecita, quedémonos con lo más sencillo que es esto. Para resolver este ejercicio que ustedes ya lo vieron, pues no es más que la fórmula básica. Siempre que son secciones macizas, la fórmula básica, 3b sobre 2b por h. Bien, hasta aquí. Yo creo que hasta aquí por hoy. ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. Dígame. Cuando saca el factor Z en propiedades de la sección y le pone el C, le pone de 6, más abajito de lo que está indicando. ¿No sería 7 medios de ahí? Ahí digo 13 medios de ahí. No, ¿verdad? Es que la fórmula dice BH cuadrado sobre 6. ¿Por qué? Hágale a mano. El módulo restante es I sobre C. BH cubo sobre 12 dividido para CH sobre 2. El rato que usted divide BH cubo sobre 12 dividido para H sobre 2, se simplifica 12 para 2 de 6. Y por eso le queda esa fórmula como fórmula BH cuadrado sobre 6. Allá, Inge. Gracias. Eso. Hice una pregunta media rara. A ver. Al momento de hacer una viga y me toque aumentar la sección, ¿puedo colocar otro tipo de madera o necesariamente debe ser la misma? No, tiene que ser la misma, porque las deformaciones son diferentes. Recuerda que los módulos de elasticidad son diferentes. Bueno, aquí deberíamos regresar a resistencia de materiales y nos hacían calcular, recuerden que nos hacían calcular cuerpos con 3 materiales diferentes, ¿no? O sea, en teoría sí puedo, pero cambian los cálculos, ¿no? Solo regrese a resistencia de materiales. Yo me acuerdo, nos hacían calcular la deformación del uno, del otro, y luego hacer una compatibilidad de deformaciones para encontrar la deformación del cuerpo completo. Es decir, en teoría sí se puede, pero cambia toda la forma de calcular. Una, dos, cada especie es diferente. Cada especie tiene su contenido de humedad, su porosidad, su coloración. Entonces, el rato de empatar las dos piezas va a ser visible. Por más que se parezcan, vas a saltar a la vista y se va a ver esa línea de unión entre las dos. Por más que usted le pinte o le laque, se va a ver esa unión. Entonces, salvo que usted quiera a propósito demostrar eso, por alguna razón, no sería recomendable. Por un lado, por la forma de cálculo, que debería ser mucho más precisa, y por otro lado, desde el punto de vista de estética, que se va a notar clarito que ese es un empate. Que hay a usted no le van a decir es que necesitaba unir dos piezas, van a decir, un remiendo, remendado. Claro, tiene su razón técnica, pero no, un remiendo es algo hasta despectivo, ¿no es cierto? En realidad nosotros estamos reforzando la pieza porque solita no nos daba. Ya, Ángel, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, para la próxima clase, revísenle. Podemos empezar conversando si tuvieron algún problema al chequear bien este ejercicio. Vean lo que dice el ejercicio número 1. Traten de resolver. Tenemos, me imagino que ustedes ya saben las notas que sacaron en la primera evaluación. En realidad era bastante sencilla. La segunda evaluación ya está preparada, tiene fecha, ustedes saben. Y una tercera evaluación son los deberes, un deber. Ese deber no es más que estos ejercicios que están planteados en los respectivos capítulos que vamos a ir leyendo. Entonces vayan resolviendo porque luego tendrán que compaginar todos, hacer una bonita presentación y enviarme. Eso es la tercera evaluación. Entonces pónganse a desarrollar. Si tienen algún problema, pues igual lo revisamos la próxima clase. El día de mañana yo voy a subir el capítulo de las vigas continuas. Entonces, para que asimismo adelanten, lean, en realidad en las vigas continuas, la única diferencia es en el momento negativo que se genera en el apoyo. Pero hay unos criterios bien interesantes. Entonces, revisen todo eso y tendríamos la siguiente videoconferencia el próximo miércoles, donde empezaríamos con esta parte y luego continuaríamos con la parte de vigas continuas.
¿Alguna pregunta adicional? Con esto estaríamos terminando por hoy. Inge, acerca del formato de los deberes, ¿hacemos a mano y luego escaneamos o le hacemos en algún formato Word o específico? Ahí le dejo a su criterio. Si hace a mano y luego escanea, me parece bien, bastante bien. Al menos a ustedes que les gusta hacer con colores y eso queda chévere. Si prefieren hacer en Word, bienvenido. Cualquiera de las dos opciones. El caso es que el deber van a tener que subir a mi correo para poder revisar. Ya les voy a ver, voy a explicarles en qué consiste, cuántos problemas son y la fecha en que deben presentar. Yo creo que es preferible hacerle a mano porque el rato que ustedes hacen en Word pasa, y también me pasa a mí, que está bien resuelto y el rato de tipear, por ahí se nos va algún número mal. Y como normalmente yo lo que califico es lo que está en el documento, pues van a tener una falla, un error, una marca de error cuando más adelante puede estar bien el resultado, ¿no? Es porque obviamente primero hicieron en el Excel y luego le pasaron al Word y cometemos, es fácil cometer esos errores. Entonces, si lo hacen a mano y lo escanean, me parece bien, porque tenga una bonita presentación, usen regla, usen colores, que se vea bien, bien chévere. Y si no, lo otro también, pues, aunque se entienda bien, listo. Ya, Inge, muchas gracias. Ingeniero, no sé si haya la posibilidad, lo que pasa es que el día de la evaluación hubo una cierta confusión en unas preguntas, entonces tal vez sí podríamos hacer una retroalimentación de esas preguntas porque teníamos criterios divididos con nuestros compañeros, entonces queríamos saber si estábamos en lo correcto o no. Una preguntita había media tramposa. Entonces eso queríamos, igual me estaban escribiendo para ver si es que podemos hacer esa retroalimentación, porque estábamos confundidos entre la norma y lo que nos había puesto, entonces a ver si es que nos puede aclarar esa situación. Entonces, Chusa, a ver, entonces eso incluyamos en la próxima clase, en la próxima sesión virtual. Capitán, por favor, hágame acuerdo de eso. La víspera para yo revisar dónde están los errores que cometieron y poder en función de eso aclararles a los que se equivocaron, porque algunos muchos tienen 6, o sea, la totalidad, ¿no? Así es. Entonces, hágame acuerdo, póngame un correo la víspera o cualquier rato, hoy más tarde, el sábado, el domingo, cualquier día, póngame un correo para yo revisar, porque yo puedo, el aula virtual me permite revisar de uno en uno y ver dónde se equivocaron, ¿no? Para chequear cuáles fueron los errores o la mayoría de errores y conversar sobre ese tema. ¿Ya? Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces, por hoy sería Ya, todo. Inge, disculpe, tengo una pregunta en una parte del cálculo. Ya. En la parte de carga muerta, de un poco más arriba del documento. Ahí, justo ahí. Más abajo. Ya. Un poco más abajo. Ahí. ¿De dónde sale el 637? Disculpe, Inge. Es del peso propio de la vigueta. Sí, pero ahí le estábamos calculando con 7 y 18 y ya no sería el 007 por el 018 por el 650. Sí, ¿es 650 o es 600? No sé con cuánto le hicimos. Con 650 estaba, pero no me daba eso. Verán, ya vamos a ver, por 650 me da 819. Tal vez le hice con 600.07. Claro, eso, en el tema del peso específico, sí es un tema un poco controversial, porque si ustedes observan la norma nos da un rango, ¿no? Es que no todas las maderas, por más que son clase B, pesan lo mismo, y no todas las clases C pesan lo mismo. Entonces, lo que hacemos es tomar como una especie de promedio del rango. Entonces, para clase C decimos 500, para clase B decimos 600 o 650, y para clase A decimos 700, más o menos así. Y a veces usamos 600, a veces usamos 650. Pero lo que me puede pasar a veces cuando hacemos así, eso pasa en el Word, es que ese 637 se quedó, por ejemplo, de la viga anterior, y como le cambiamos de sección, de pronto no le actualizamos.
Claro, porque ahí tengo 7.56. Seguramente el 6.37 es del primer intento que hicimos, ¿no? Que era 7 por 13. Miren, hemos hecho 7 por 13 por 650, 591.5. Punto 7 por punto 13 por 650 me da 5.915. Ya. Y si yo paso a 7 por 18, punto 07 por punto 18 por 650, me da 8.19. Y aquí está 6. Claro, ahí hay un error. En realidad es 8.19, ¿no? Inge, Habría que chequear en el borrador. Inge, Con otra que él mismo expresión. dice. Sí, Ahí a lo que trabaja para el cálculo de la carga muerta, está sí. trabajando con 23 y es 223 kilogramos. Por eso sale Ah, la carga muerta, sale 117.415 kilogramos. no. Verá, regresemos al inicio. A ver si... Verá lo que dice. Enduelado 13, instalaciones 10, carga viva 200, total 223. Pero está incluida la carga viva. Solo carga muerta es 13 más 10, no hay más. 13 más 10, 23. ¿Sí? Ah, ya listo, sí, dale, bien. Tengan cuidado, creo que en alguna parte escribí el tema de paredes. Aquí no está incluido paredes. Eso en realidad depende del proyecto arquitectónico. En casas pequeñitas, yo tengo muchas paredes, es medio inverso, ¿no? En casas pequeñas, la incidencia de las paredes es bastante, porque yo puedo tener, yo recuerdo un proyecto de la Junta de la Vivienda que construí en 56 metros cuadrados, tenía 3 dormitorios, un baño y cocina. Entonces imagínense la cantidad de divisiones, en un área tan chiquita la cantidad de divisiones. Mientras que podemos tener una casa grandota, que se ven por ahí, de 300 metros cuadrados, y los mismos 3 dormitorios. Claro, tengo por ahí un estudio, por ahí un recibidor. Entonces la incidencia de las paredes en construcciones pequeñas es mayor que en construcciones grandes. Entonces, puede ser que este panel es un dormitorio solito y por lo tanto no tengo divisiones interiores y por eso esta pared es 0. Pero podría ser que en este panel yo tuviese 2 ambientes diferentes. Qué sé yo tengo un dormitorio y tengo un baño y tengo un walk-in closet. Ya tengo unas paredes de división. Entonces, hay que tener cuidado porque yo aquí debería ponerle en paredes, por ejemplo, en ese caso, 100. Y si yo tengo muchas paredes, yo debería ponerle 200. En realidad no es así el ojo, hay que calcular. Hay que calcular el peso de las paredes y dividir para el área. Entonces, ahí tengo cuántos kilos por metro cuadrado. Mucho cuidado con eso. Entonces, aquí, porque estoy diseñando las viguetas, le he puesto 0, pero el rato que yo diseñe las vigas principales, tengo que tener cuidado porque de ley tengo paredes. Porque mi panelcito es pequeño, es de 350 por 4, pero la vivienda, la edificación, pues será mucho más grande. Entonces, siempre hay que tener cuidado con el tema de paredes. Las paredes son carga permanente. Entonces, ahí, y si yo pongo 100 de paredes, yo tuviese 123 de paredes, 200 de carga viva, total 323. Pues tengamos cuidado con eso, ¿no? Me parece que... A ver... ¿Dónde dice instalaciones? Estaba leyendo en un texto que por eso usted tiene puesto 10 kilogramos sobre metro cuadrado. Ajá. Y decía sí, que pude ver que decía que en la costa le ponen 20 kilogramos. ¿A qué se debe eso? El aire acondicionado. En la costa, por el calor, por el clima, es usual tener aire acondicionado. O sea, no solo las viviendas de muy alto nivel tienen aire acondicionado. Viviendas de nivel intermedio, pues también tienen aire acondicionado, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, sí, definitivamente. En locales comerciales hay que poner 20 porque tengo instalaciones contra incendios, por ejemplo. Tengo instalaciones de sonido. Hay que poner 20. Si yo estoy haciendo un hospital, un centro de salud, pucha, la carga es 50. ¿Por qué? Porque tengo un montón de instalaciones. Aire comprimido, oxígeno, sistema contra incendios, un montón de equipamiento, cableado eléctrico adicional por equipamiento. Entonces, en realidad esto de las instalaciones sí hay que tener cuidado. 10 es para viviendas comunes,
en la sierra, donde solo tengo una lámpara, tengo de pronto unos parlantes, unos focos, o sea, algo muy básico. Si yo tengo gypsum, por ejemplo, si lo raso falso, el gypsum no pesa nada, pesa 6 kilos, le ponemos 10 por el cableado, por las boquillas y todo eso. Pero si yo, dentro de ese gypsum, dentro del cielo raso falso, también tengo aire acondicionado, pues automáticamente es 20. Y si yo estoy en una oficina de una fábrica, por ejemplo, donde tengo otro tipo de instalaciones, sistema contra incendios, por ejemplo, ya debería subirle a 30. Entonces, sí hay que evaluarle con criterio, dependiendo de qué tipo de edificación estoy diseñando. Ya, listo, gracias, Miguel. Sí, que gracias. Bueno, algo más, la última. Listo por hoy, entonces. Bueno, muchas gracias y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. No se olviden de revisar mañana el aula virtual para el siguiente tema, ¿no? Es un tema, este tenía 7 páginas, el otro es más pequeño, creo que tiene 4 o 5 páginas. Tengo algún ejercicio resuelto, otro ejercicio propuesto. Síganlo revisando y estaríamos conversando de estos temas que quedaron planteados en la próxima reunión del próximo miércoles. Hasta luego, sería todo por hoy. Hasta luego. Hola, Miguel.